decidido participar como precandidato a la espera de un contendor para las internas, con la seguridad de poder lograr ser el candidato del PPC. También hay que recordar como hoja de vida que el doctor José Mina Quispe ha sido procurador regional en el gobierno de César Villanueva, ¿verdad? Perdón, de Max Ramírez, en el primer gobierno regional de San Martín. Y tiene la experiencia necesaria, el expertise político para hacer frente a una campaña. Ahora, no sabemos si tiene el dinero, el presupuesto, hoy vamos a conocer. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches a todos. Percy, no estoy escuchando. A ver, ahora sí, doctor. Buenas noches. Buenas noches a toda la audiencia. Y acá estamos pues para el interrogatorio de ley. Bueno, en todo caso, doctor, conocer las propuestas del doctor José Mina Quispe en el hipotético caso de ser el candidato al gobierno regional y de llegar al gobierno regional de San Martín, de ser gobernador de la región San Martín. ¿Usted cree que es posible, doctor? Sí, la única forma de saberlo es cuando llegue las últimas ánforas y llegue el conteo de votos. Lo que digan los demás, 3 años de campaña, 2 periodos de campaña, bueno, pues la democracia es eso, participación. Ahora la pregunta sería, ¿pero por qué a estas alturas el doctor Mina Quispe sale a la palestra, no? Yo he esperado durante muchos años a toda la gente que ha participado y a los que nos han administrado la función pública que hagan lo que la región quiere, pero no lo han hecho. Ajá. ¿No? O no lo entienden, no lo quieren hacer, sus colaboradores sienten temor, miedo, no sé. Pero creo que ha llegado el momento de que todos entiendan que la región y el país requiere cambios, y son grandes cambios, pero no es cuestión de dinero. Es cuestión de decisión política, ajá, de conocimiento y tener una dirección y saber a qué puerto quieres llegar. Doctor, ¿hay presupuestos? ¿Llegan presupuestos del estamento nacional a los gobiernos regionales y municipales? Es decir, ¿se puede, con el dinero que se tiene, hacer obras más allá de lo que se piensa? Bueno, mira, como yo conozco de leyes, tú te tienes que amparar en las leyes. Las leyes es las bases y las columnas vertebrales para, casi como decirte, para una casa. Si las leyes son buenas, es como las columnas que están bien hechas, tienen buenas bases, la casa va a resistir cualquier techo de concreto. Pero si en lo elemental, quien nos administra la función pública no tiene el sustento legal, posiblemente nadie lo va a atender y ni la gente que lo ha elegido le va a creer, ¿no? Ni lo va a soportar. Pero en el caso de San Martín y el país, el Perú decidió modificar o reformar su constitución el año 2001-2002, y entonces se dio la reforma constitucional que nos ha dado la regionalización. Entonces en la Constitución ya tenemos el primer parámetro, que es que somos un Estado descentralizado. Uh-huh. Pero como tú ves, en la actualidad casi todo se vuelve a centralizar, ¿no? Sobre todo el presupuesto. Pero eso es porque el gobernador lo permite, porque el alcalde lo permite. Yo de alcalde provincial con el señor Walter Grundel, que lo tengo que mencionar, ha permitido que el directorio de EMAPA funcione en Lima, cuando los problemas y las soluciones del agua en San Martín están en San Martín, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, tú cuando eres autoridad te tienes que pelear. Una autoridad regional o provincial descentralizada tiene que pelearse con el gobierno central, de eso se trata, porque tú tienes que todos los años, todos los meses requieres más autonomía, más descentralización, pero si no comienza la descentralización como debe ser y le permites que te lleven tus instituciones, que te lleven tus funciones, entonces se está nuevamente a centralizar en Lima las funciones y las decisiones, cuando es a la inversa.
tenemos la Constitución que dice que somos descentralizados, tenemos una ley marco de descentralización, tenemos una ley orgánica de gobiernos regionales, tenemos una ley orgánica de gobiernos municipales o locales. Entonces, si somos descentralizados tenemos que aplicar la ley. Ahora, el otro día conversando, por ejemplo, me decían, pero ¿cómo vas a pagar a los profesores? Pero la Constitución me obliga a pagar. Si yo fuera el gobernador, hace tiempo les hubiera pagado a los profesores. ¿Cómo, doctor? ¿Qué haciendo? Porque la ley, la Constitución me ordena. O sea, en cumplimiento de la Constitución yo les pago. Te van a meter preso. Pruébame si yo me he llevado el dinero. Yo estoy cumpliendo con la ley. Bueno, será un proceso. Y no sería el primer proceso. Porque acá yo lo he denunciado a Toledo, al premier, en ese momento era el médico, el premier de Toledo, al ministro de Transportes, y por esta carretera asfaltada, y la ley me permitía todo eso. Entonces, yo tuve un problema al comienzo, me reintegré el 7 de agosto del 2003, y en ese momento, cuando yo hago lo que tenía que hacer, el presidente manda a llamar al presidente regional, en ese momento Mar Ramírez, y inmediatamente se comenzaron a hacer las obras en Tarapoto, porque la ley le exigía al presidente, y en cumplimiento de eso, si él no cumplía, habría tenido problemas. ¿No? Espérate, te doy el segundo caso. El presidente Mar Ramírez en ese momento fue denunciado por la prensa sobre malos actos y peculados y cosas por el estilo. Yo era el procurador, tenía que denunciarlo. En ese momento el director de transportes, Richard Reate, quien era mi amigo para entonces, después de mis acciones ya no era mi amigo, lo denunciaron, fue a Contraloría da su informe y me ordenan, o sea, en cumplimiento de la ley, tú tienes que denunciar. Mar Ramírez fue preso, Richard también, pero esa era mi función. Y creo que si aplicamos la ley, estaríamos bien, en orden, pero no se aplica la ley. Yo le decía, le preguntaba, doctor, porque en todo este tiempo, en la gestión del señor Noriega, se ha dicho pues que la deuda social es impagable, que no se puede pagar 500 millones, 300 millones, 400 millones y que las gestiones que se hacen por ahí nunca surten efecto. Y que hay otra posibilidad de utilizando el 3-5% del presupuesto inicial de apertura, o en todo caso cambiando partidas para utilizar los saldos presupuestales, que al final tampoco ha sido efectivo, digamos, el uso de estos saldos en esta gestión del señor Noriega. No, pero mira, la Constitución en el artículo 24 dice que el Estado debe pagar primero las deudas en remuneraciones. Y lo que se le debe a ellos son remuneraciones. En virtud de todo eso, en cumplimiento de la Constitución, tú pagas remuneraciones, pero tienes que tener contadores, economistas a tu lado que sepan la reforma del presupuesto, o formulación de un nuevo presupuesto, porque eso se puede hacer. O sea, porque a ti te deja el gobierno anterior, la gestión anterior, un presupuesto aprobado, pero eso se reformula. Y tú reformulas las veces que quieras el presupuesto. Se modifica. Claro, entonces, pero cuando no hay voluntad de pago, ¿no? Cuando se tiene temor a enfrentarse al gobierno o a que te denuncien, entonces, ¿para qué te presentas? ¿Para qué quieres representar? Tú representas justamente porque vas a reclamar ese clamor popular, ¿no? Y tú quieres mejorar esas condiciones. Ahora, si te denuncian, tienes que enfrentar la denuncia, no te queda otra alternativa. Yo he sido dirigente universitario, entonces yo he pasado muchas cosas, ¿no? Persecuciones, tortura, no, entonces, pero para mí, yo sabía hasta dónde daba y tenía que aceptarlo, el sistema era así, y no había derechos humanos, no había a quien quejarse. La primera propuesta entonces, un hipotético gobierno, doctor Nenakis, es el pago de la deuda social. Pero claro. El pago. No es una cuestión, digamos, demagógica. No hay nada. El artículo 24, revisen de la Constitución, dice que el Estado debe pagar primero remuneración y todo el mundo debe pagar remuneración. Ahora, el uso de los saldos presupuestales, doctor, ¿por qué no ha sido efectivo tal como es en Arequipa, por ejemplo? No solamente eso, Cayo, ese es un punto. El otro punto es la reforma educativa.
Necesitamos con urgencia la reforma educativa. Doctor Nina Quispe, antes que ingrese con el tema de la reforma, vamos con una llamada, ¿está bien? Póngase los audífonos, por favor. Adelante con su pregunta, su comentario. Buenas noches. Aló, buenas noches. Adelante, por favor. Le saludo al doctor Guillermo Chanján. Doctor Chanján, ¿cómo está? ¿Cómo está el doctor Nina Quispe? Ante todo, para mí un gusto y un placer de verlo por televisión, y yo puedo felicitarlo por su precandidatura para el gobierno regional, para el partido del PPC. La pregunta es la siguiente. Acabo de escuchar lo que acaba de comentar, referente como dentro de su plan es pagar la deuda social. La pregunta es, ¿bajo qué presupuesto, en qué manera, en qué forma podría pagar la deuda social, no solamente de los maestros, sino también de tanto el personal laboral, de los médicos, de las enfermeras, del personal administrativo y de otras fuentes laborales o entidades laborales existentes en la región San Martín, teniendo en cuenta que es una muy buena cantidad, de las cuales pues de pagar la totalidad de la deuda social, su gobierno no podría construir obras o desarrollo que el pueblo o la región necesita. Esa es la pregunta. Gracias, doctor. Respuesta del doctor Nina Quispe. Efectivamente, si sumamos, el primer compromiso es pagar la deuda social del sector de educación. Después posiblemente tengamos que dialogar con el resto de sectores. Pero hay un tema que nadie ha tratado, o si lo conocen no lo quieren mencionar. El asunto es que el Estado o el gobierno central durante muchos años, estos conceptos que ahora se reclaman sí fueron pasados para su pago al personal administrativo de todos los sectores. Pero los encargados, los administradores de los fondos públicos hicieron otra cosa. Y entonces no pagaron los que tenían que pagar. Y esa mala gestión y esa mala administración ha creado esto, porque no en todas las regiones o departamentos, para otros, sucede este problema, porque en otros sí se ha pagado. O sea, nosotros hemos tenido este problema porque es un problema casi congénito desde que se crea el departamento de San Martín, por la capital entre Moyobamba y Tarapoto. Entonces los funcionarios en Moyobamba, como las provincias dependían de la capital, ellos redistribuían los fondos a su manera, ¿no? Y entonces año tras año ha ido haciéndose una carga, ¿no? Y una carga muy grande. El Estado lo está asumiendo. Inclusive para este año escuché que el presidente de la República ha asignado, según él, 200 millones. Pero ese es otro punto. El punto es, si yo como gobernador puedo pagar, ¿puedo reformular el presupuesto? Sí. Ahora, ¿cuánto puedo? Negociaremos hasta donde más se pueda, ¿no? Porque tampoco... Ahora, eso que no va a haber obras, sí se pueden hacer. Hay varios... Lo que más abunda en el mundo moderno son dineros, ¿no? Y hay dineros sin retorno. Hay grandes inversiones esperando, pero hay que tener conocimiento y contratar a la gente que sí conoce de estos fondos. Las ONG que conocemos acá, los organismos no gubernamentales, existen en el mundo, en Estados Unidos, en Europa, en todos los países existen. Pero si tú no le presentas un proyecto, ellos jamás te van a dar solo un euro. Entonces el asunto es que tú tienes que tener un proyecto válido, ¿no? Independientemente a eso, te quiero decir que San Martín necesita tener autonomía en electricidad dentro de toda la descentralización. Y tenemos que crear la autoridad autónoma del agua, porque no es posible que en toda la región nuestros pueblos no tengan agua potable y siquiera un mínimo de laguna de oxidación. Entonces nosotros tenemos que, la salud va por la boca y va con el agua. Entonces no pidamos hospitales, pidamos salud primero, una salud preventiva, no curativa, preventiva. Doctor, has tocado un punto, digamos, neurálgico para el país, ¿no? El tema del saneamiento básico. Hemos tenido un megaproyecto en papel que era, digamos, la esperanza de la provincia de San Martín por contar con líquido elementario en nuestras casas más de 10 horas, por lo menos.
y mejorar las condiciones del sistema de desagüe. Ese megaproyecto, amigos, escuchen bien lo que les voy a decir, que no lo digo yo, está en el megaproyecto. Para ese megaproyecto dice que tiene que haber 2 vertientes de agua, una en el Mayo, en una balsa cautiva buscando el agua, como ciego, y otra vertiente del Cumbasa. ¿Cuándo hay agua en el Cumbasa si no es cuando llueve? Y cuando vienen los submarinos por ahí. Y lo que sí es regular es en el río Mayo. Pero por otro lado, los índices de caudales de agua que se han puesto en ese megaproyecto son falsos. Ajá. Y han sido observados por el mismo directorio de EMAPA y han sido observados por el ANA. Encima de eso, imagínense ustedes 9 motores que bombeen el agua a 260, primero a 130 me parece, y la segunda de 130 a 260 para que después caiga el agua. Cuando a 5 kilómetros más allá de Pinto Rico el agua viene por gravedad. Con menos presupuesto, los ingenieros lo han dicho, no es invento mío, ¿no? El ingeniero, que ha habido una comisión, el ingeniero del Colegio de Ingenieros y también el mismo Antonio Pérez Cuscano, que ha estado el presidente del directorio, el otro ingeniero preocupado, Santiago Contreras, Villacorta Sol, Marden Villacorta Sol. Entonces, gente que conoce del tema y que lo ha estudiado. Entonces, no es un invento, pero entonces debe de ser observado. El proyecto debe ser observado porque sería botar la plata y imagínate cambiar 9 bombas acá, 9 bombas allá cada cierto tiempo, encima de eso lo que costaría en energía eléctrica y una patrulla de gente, de ingenieros, técnicos y personal para que cuiden todo eso. Para darle sostenibilidad. O sea que eso es o algo chiste, es algo gracioso y no lo quieren. ¿Y qué plantearía usted, doctor? La autonomía del agua. Ajá. Tiene que venir, el sistema por el momento, que es lo que han presentado, es por gravedad. Entonces, nosotros tendríamos para Tarapoto el sistema por gravedad, pero con la Autoridad Autónoma del Agua tendría que ser descentralizado también en las 10 provincias. No solamente va a funcionar en Tarapoto, ni en Moyobamba tiene que haber una unidad ejecutora, una en Tarapoto, una en Juanjuy, una en Zaposoa, una en Tocache, Bellavista, Picota, Lamas y Rioja, en las 10 provincias, y San José de Cis, El Dorado. Entonces, cada unidad ejecutora va a ser autónoma, en tanto en sus funciones como en su ejecución presupuestal. O sea, no puedes poner unidades ejecutoras si no le das funciones y le das capacidad de decisión, que viene a ser la desconcentración. Dominando todo este escenario de descentralización, no vamos a hacer solamente con el agua, vamos a hacerlo con la electricidad, porque si tú no tienes autonomía en electricidad, tú no puedes hablar de desarrollo industrial, porque ¿qué generación industrial va? ¿Y qué propuesta hay para el tema de la electricidad, doctor? Porque en campaña se ha ofrecido, recuerdo mucho a don Rolando Riategui Flores, que ofreció Electro San Martín. Claro, pero mira, ve, acá tenemos, hay varias zonas que tienen caudal hidráulico permanente. En el Alto Mayo tenemos acá el Mayo, el Guayaga no se ha estudiado mucho todavía, pero no es la única energía renovable, sana y barata. Hay otros sistemas, el eólico, ¿no? Están los paneles solares, que Holanda, por ejemplo, tiene kilómetros de pistas con paneles solares. Entonces, los sistemas de ambientalistas, sanos, baratos, renovables, existen. Y ellos estarían, yo supongo, gustísimos de traernos su nueva tecnología. Lo que pasa es que ¿Cuál es el problema ahí entonces? Que nos gustan los presupuestos así rimbombantes. Claro, para llevarse el famoso 10%, y me llamó la atención en Moyobamba, me dijeron, no, y el IGB, ahora ya no resulta que ya no quieren 10%, quieren 18%, sí, 18%. O sea, eso ya no es, pues, eso ya, entonces son accionistas de la empresa. 50-50. ¿No? Doctor, vamos con otra llamada. Adelante, por favor, con su pregunta o comentario. Buenas noches. Una pregunta. Sí, adelante. ¿Cuál sería su política para combatir la corrupción dentro del gobierno regional?
y si dentro de su plan de gobierno estaría analizando quién serían los proveedores honestos o deshonestos que brindan servicios al gobierno regional. Si hay una alternativa a un plan de anticorrupción. Ajá, Eso es gracias. Todo, doctor. Combatir la corrupción dentro del gobierno regional. Ya, mira, ve. El Estado peruano ya habla de descentralización. Entonces, me permite ahorita, la pregunta me permite explayarme un poco para hablar de lo que es la teoría del Estado y lo que es el Estado y de lo que es el gobierno. Entonces, al medio, ahí a la del centro. Y entonces les digo yo, el Estado peruano sí es un Estado descentralizado, nos han dividido en regiones y antiguamente en departamentos, que era la antigua descentralización. Somos un Estado federal, aunque muchos lo quieran negar y aunque muchos salgan a decir que eso no es cierto. Lean la Constitución, compárenla con el resto de gobiernos en el mundo y de los estados en el mundo. El gobierno federal de los Estados Unidos, de Brasil, Alemania, que es uno de los últimos después de la Segunda Guerra Mundial. Pero España hizo su Estado federal y le llamó regionalización. Ajá. Y nosotros hemos copiado casi tan mal, siempre copiando las cosas, hemos copiado a España. Y después de la regionalización, ellos mismos, la mancomunidad municipal, la mancomunidad regional. Entonces, si seguimos a España, vamos a estar de espaldas a la realidad. Nosotros tenemos que seguir los modelos como Alemania, donde es un Estado federal moderno y de los últimos tiempos, porque el de Estados Unidos comienza con Estados Unidos. Pero para ser federal, doctor, ¿qué hace falta? ¿No? Tener autonomía, sí, tener incluso sus propias leyes, propias normas. Decisión política y lo que hacen las gallinas, lo que ponen las gallinas. Huevos. Bastante huevos. Ajá. Entonces les digo yo, acá hay dos espacios que se tienen que hacer. Uno es el legal. Tenemos que hacer no un nuevo Estado, sino una nueva región, con nuevas leyes. Esa ley de adquisiciones del Estado, ¿no? Tenemos que cambiarla a nivel regional. Tenemos que tener nuestra propia constitución regional o estatuto regional, acorde a los lineamientos y necesidades de San Martín y de todas las regiones, cada región con su estatuto, su constitución, cada región con su ley de contratación y adquisiciones del Estado, y así sucesivamente. Y lo que es más, nos vamos más lejos, tenemos un tribunal contra la corrupción, pero acorde a nosotros, a nuestra realidad. el estatuto regional. Pero tenemos que darle justamente eso que... Y las normas, es que no nos quedamos en el estatuto. Ajá. Tenemos un código penal y lo adecuamos a un ámbito regional, donde pongamos, por ejemplo, que los delitos contra el Estado son imprescriptibles, que no lo quiere hacer Lima, ¿no? Así como eso. Y tenemos, por ejemplo, un tribunal constitucional que tenemos que irnos hasta allá, como antes nos íbamos Trujillo, Chiclayo por los asuntos laborales. Entonces, ¿qué ofrecemos nosotros? ¿Qué ofrece el doctor Nina Quispe y el PPC como partido? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Creamos nuestro propio Tribunal Constitucional, nuestra propia Corte Suprema y nuestro orden interno propio, todo al amparo de la Constitución y la ley, sin salirnos del marco legal, ¿no? Entonces, eso, pero la gente no lo ha visto así, los que nos han administrado y nos administran hasta ahora no lo han visto así, no han modificado nada. Lo que es más, conversando con alguien que administra parte de las direcciones acá, y me dice, no, pero el artículo tal de la ley dice tal cosa. Sí, pues, si seguimos el patrón cuadriculado... Doctor, ¿no? Vamos con otra llamada. Adelante con su pregunta, su comentario. Doctor Nina Quispe, usted en su calidad de procurador del Estado, es procurador del Estado, y para que la gente pueda entender que el cargo de procurador es el abogado del Estado, la pregunta es, ¿cuántos usted en su calidad de procurador en aquellos tiempos ha metido presos a servidores o funcionarios públicos que han cometido delitos? Indíquenos por lo menos unos 5 personas que haya puesto usted presos por delitos de corrupción. Ajá. Gracias. Doctor Chanja, me vas a quitar la chamba. Doctor. Ya, pero el primero ha sido el presidente regional Max Ramírez. Ajá. ¿No?
que vale por varios, varios presos. Y ahí están los registros periodísticos y todo. Richard Reate, director de transportes, que son los más conocidos. Sin estar en la Procuraduría, yo era abogado en salud. Sí, sería bueno, doctor, recordarle al doctor Chang-Han cuál era el caso del señor Richard Reate, director regional de transportes. Comenzó negándose a pagarle al martillero. Ajá. El martillero lo denuncia. Esa de información llega a Contraloría, ¿no? La Contraloría. La venta de chatarra. Claro. Y entonces Contraloría encuentra responsabilidad. Y entonces el presidente, como ya encuentra responsabilidad, saca su resolución autorizando la denuncia, ¿no? Porque ese es el trámite regular. Y entonces, en el interín, el fiscal también recibe la denuncia, la hace suya, la Corte lo sanciona, y bueno, pues sucedió lo que tenía que suceder. Perdió un amigo, pero mantuve yo lo que era el lineamiento del Estado. Defendía al Estado como cualquier abogado debiera de hacerlo, ¿no? Ajá. Tal vez no lo hacen todos, pero así debiera ser. Y eso fue motivo, hablando de Más Ramírez, para que se le vaque el cargo, doctor. Pero claro, bueno, hubo un pleito interno también, que ya casi no recuerdo mucho, le sucedió Julio Cárdenas, a quien también denuncié, pero tenía mucho poder en ese momento y amistades en el Ministerio Público y no procedió la denuncia, ¿no? Porque acá también se juegan varios factores, ¿no? Los partidos políticos juegan también con la gente y los sentimientos de la gente, pero en lo general nosotros hemos sido hasta donde más se puede los cumplidores de la ley, de tal forma que cuando a mí me quitan la Procuraduría, no me la arrebatan, porque yo gané un concurso público de méritos, y la ley era así, pero como había la función política del partido, entonces no se me permitió pues continuar, ¿no? Y ahora creo que el doctor Chang-Han también de repente quiere saber si tengo la deuda. Todavía no me han pagado, doctor. El doctor Chang-Han va a querer ir con usted, ¿eh? Así me está bueno, pero el proyecto del doctor Dina Quispe, acompañado por el PPC para las elecciones, ojalá, Dios mediante, yo reclamo el voto de la militancia de todos los partidos, Acción Popular, del Partido Aprista, de la Alianza para el Progreso, de los militares, de la policía, de todos. ¿Por qué? Porque este beneficio no va a ser del doctor Dina Quispe, de todos, este gobierno será de todos. Porque conozco el aparato judicial y los que me están escuchando saben que lo que digo es cierto, y los abogados que me están escuchando saben, van a revisar la ley, revisen la ley, y entonces van a darse cuenta que estamos perdiendo tiempo y oportunidad de hacer los cambios. Doctor, ¿en qué tiempo se podría se podría estructurar esos cambios de los cuales usted hace mención, ¿no? El tema de cambiar el código, adecuarlo a la región, de hacer un estatuto regional, por ahí una constitución política regional para acabar con la corrupción y ser modelo a nivel nacional y por qué no a nivel mundial, ¿no? ¿Cómo? ¿En qué tiempo, doctor? Mira, nosotros... Son 4 años nada más. Nosotros cuando irrumpimos acá a nivel nacional, cuando Alan García en su primer periodo nos deja pues la región allá de la Torre, La Libertad con San Martín, la mayoría de población no quería esta región y quería ser una región sola, autónoma. Fuimos a un referéndum, ¿no? Y ganamos el referéndum y salió la ley 25666 y nos dio la autonomía y región piloto. Luego vinieron los consejos transitorios de administración regional, los CETARES, y se olvidaron de la regionalización. Claro. Y lo que comenzamos pues con el profesor que ya no está acá, que se fue a Canadá, México, no me acuerdo el nombre ahorita bueno, pero ganamos todo eso. Luego, Lucas Cachay y Centurión Pérez, de la FASMA,
y el FEDIP en ese momento. O sea, todas estas luchas las hemos ganado a punta de fuerza, gritos, sudor, sangre en otros casos, ¿no? Porque hay casos tristes y de no recordar tal vez hay veces, pero en Tabaloso murió gente cuando se reclamó el precio del maíz. Hemos tenido las huelgas por el arroz, hemos tenido la huelga por los registros públicos, por cada cosa hemos tenido huelgas. Hoy tenemos la ley que podemos aprovecharla, pero estamos dejando el tiempo porque hay gente que no tiene interés o no sabe, o está confundida, ¿no? Y la gente que está en su entorno está esperando que llegue el fin de mes para hacerse del sueldo de fin de mes y no le interesan los problemas de la ciudad, ni del hombre, ni del campo, ni de la ciudad. Entonces la región está abandonada a su suerte. Yo te doy un caso de descentralización para que me entiendan lo que nos están escuchando, para que vean cuando hay voluntad de cambio. No se requiere dinero para esto. Tenemos el proyecto Guayaga Central y Bajo Mayo. Hay, no sé si son 200 o 300 profesionales ahí. Si los descentralizamos y los mandamos a 10, a 15 o 20 por provincia, para que vean qué problemas tiene cada provincia y que resuelvan los problemas de cada provincia. Las provincias ahora tienen que venir, sus funcionarios, sus alcaldes tienen que venir a Tarapoto, esperar 2 o 3 horas si lo quieren atender, le dicen, Cholito, vete la próxima semana, como si estuvieran a la puerta de su casa. Ese es un maltrato y un abuso. Entonces terminamos los 4 años que tú dices y el alcalde que está esperando parte de la solución de los problemas de su ciudad o su pueblo y no encuentra la solución. No se han acabado los ceviches de todas las cevicherías en Tarapoto y no se ha resuelto ningún problema. Vamos con llamada, doctor. Adelante con su pregunta, su comentario. Aquí, doctor Chaján. El tema de las últimas. Ya me quita la chamba. ¿Qué planes tiene usted para referente a seguridad ciudadana? Ya, mira, gracias, doctor. En cuanto a seguridad ciudadana, yo tengo que llamarlo al general, coronel o comandante que esté a cargo de la Policía Nacional, porque ustedes los hombres de derecho saben que la Constitución le encarga este trabajo a la Policía Nacional del Perú. Entonces, si tú no trabajas con la policía como autoridad político-civil y dejas que la policía solo se maneje, entonces no eres la primera autoridad de la región. Entonces, nuestro gobernador está andando suelto y suelto su hombre que debería estar cerca a él, dando las normas y regulando, reglamentando y combatiendo la delincuencia y darnos la tranquilidad. ¿Qué empresa va a venir? ¿Qué inversionista va a venir si no hay seguridad ciudadana y si no hay seguridad jurídica? Si nuestros jueces no dan unas buenas sentencias y que sean predecibles. Para acá, por ejemplo, un caso de robo, asalto agravado, se presume que las sentencias deben ser parejas, ¿no? Más o menos, no se van a hacer idénticas, pero siquiera más o menos parejas. Entonces, de tal forma que esas dos cosas tienen que ir para buscar estabilidad e inversión. Seguridad ciudadana y seguridad jurídica. Pero todo eso es un conglomerado, pues en chico. No es el gobierno central, es el gobierno regional. Entonces, el gobernador tiene que tenerlos a todos ahí. Una secretaría, ya sea que le llamáramos de justicia, como en los Estados Unidos, para que no digan que somos terroristas, como en los Estados Unidos. Les gusta tanto estar en los Estados Unidos, quieren ir, ambicionan estar ahí. En los Estados Unidos hay una Secretaría de Justicia. Esa Secretaría se encarga de tener a todos ellos, no bajo control, sino tienen que dar cuenta, tienen que llevar, porque el Estado es todo, y todos ellos son parte del Estado. Pero ¿quién tiene que haber un órgano que coordine, que sepa, que esté autorizado, tanto para los fondos que se requieran, no como para el desarrollo del trabajo de cada uno de ellos? Ahí están, en esa secretaría está el Ministerio Público, los fiscales, la Procuraduría, los jueces, y no es como acá. Acá el procurador no está considerado como está considerado en los Estados Unidos. En los Estados Unidos el procurador es más importante que el fiscal y que el juez, porque defiende al Estado. Son los intereses del Estado. Acá están viendo ustedes que ve el fiscal y el procurador está oponiéndose, ¿no? Está defendiendo al presidente y no defiende al Estado. Entonces esas cosas tienen que corregirse. Eso no necesita dinero. Doctor, para ir terminando la entrevista,
Yo quería preguntarle qué posibilidades tiene el señor Nina Quispe Hernández de ser elegido candidato de PPC frente a los que, como usted decía, ¿no?, a los que tienen ya varias campañas encima, a algunos que han sido autoridad inclusive que pretenden la gobernación regional. Va a haber una lucha, digamos, que podría ser igualitaria, al mismo nivel. El señor Nina Quispe Hernández va a tener la capacidad económica para poder, no sé, pues, ¿no?, estar al nivel de la publicidad que tuvo el señor Grundel en su momento, por ejemplo. Claro, inclusive él ha recibido 15 millones para un proyecto de agua, Cachiaco. Y dicho por un ingeniero especialista en eso, Cachiaco no tiene agua. ¿Dónde va a sacar agua para hacer reservorios en Cachiaco? Eso es malversación de fondos, peculado, mentiras y de todo. Ajá. Entonces, esa ley última de OTAS, también que no es centralista, pero ellos no han hecho nada y no hacen nada. Bueno, yo contra todo eso, yo Ajá, les digo lo que está acá, que es prácticamente un marco general. Y si ustedes me dicen a mí que eso no se puede hacer, ustedes ya han elegido, los que nos están escuchando ya han elegido. Hemos visto pasar de todos los partidos, y últimamente una propuesta para un aporte para seguridad ciudadana, que comienza con un sol y no sabemos con cuánto terminará, ¿no? Entonces, eso no se debe de hacer. No se puede jugar con los bolsillos de la gente que no tiene dinero. Hay que jugarse, si quieren hacer y tener dinero, pues pónganse a trabajar. Entonces, lo que sí tenemos que hacer es, si coinciden con el plan o el proyecto, lo poco que he podido exponer ahora, yo les digo que yo puedo colaborar con ustedes, aunque yo no salga de gobernador, porque se requiere este cambio. Pero si quieren que yo sea el gobernador, pues marquen el mapa del Perú en las próximas elecciones. Mapa del Perú. ¿Cómo va a afrontar la campaña? La campaña, mira, ve. Está yendo por otro lado y no dice, va a vender su casa, va a vender algún terreno. ¿Qué va a hacer? No, hay plata, o sea, no es mucha la plata, pero va a ser bien dirigida. Ajá. Franciscana. No tanto como franciscana, porque todo el mundo donde voy a mandar a hacer volantes, afiches, banderolas, nos van a cobrar. No van a cobrar. Y tal vez en la próxima vez. Presupuesto? ¿Medio millón de soles? Un poco menos. Un poco menos. 350.000, pero aparte de eso cada uno hará su campaña, ¿no? O sea, los candidatos provinciales van a hacer su campaña con la suya, no los distritales harán su campaña. Nosotros no les vamos a hacer campaña a nadie. No somos plata como cancha, ¿no? Somos trabajo, sí, trabajo, esfuerzo y conocimiento. Tampoco llega sola. Ah, no. Hipotecar su gestión antes de... Tampoco. No, bueno, sería bueno todo eso, siempre y cuando pues Donald Trump estuviera acá, ¿no? Emanuel, pero no, pues, pero tampoco somos tan pobres que digamos, ¿no? Tenemos capacidad para hacerlo, tenemos decisiones, tenemos por canasta lo que ponen las gallinas, y lo demás es lo que ustedes señalen ese día de las elecciones. Marquen el mapa del Perú. Eso no se deben olvidar, eso será suficiente. Eso va a valer más que cualquier montón de dinero. Ajá. Bueno, doctor, llegamos al final. Gracias por haber venido esta noche y plantearnos sus ideas, como dice usted, todavía en cuestión general, pero que de alguna forma sirve para que la gente vaya escuchando y sacando conclusiones respecto a los que por ahora son precandidatos. Y que esos mismos precandidatos tomen esto y de repente van a proponer lo mismo, pero está bien. Lo que queremos es que se haga. Bueno, doctor, gracias. A ti también, Cayo. Nos vamos hasta mañana. Gracias por la atención que nos han brindado el día de hoy. Al doctor Chanján decirle que presente su currículum. Puede quedarse acá. Nos vamos hasta mañana. Gracias. Que tengan buenas noches.